El tema que le toca desarrollar a este panel foro es un tema crucial de enorme importancia para la escuela de la opción pública. Los profesionales de las distintas disciplinas que se identifican con esta escuela han efectuado enfoques sobre cómo mejorar la eficacia y la calidad de la administración pública. Yo diría desde tres ángulos importantes: desde un punto de vista moral, desde un punto de vista jurídico y, por supuesto, no se puede olvidar el punto de vista de carácter económico. De modo que estamos, podríamos decirlo así, en el corazón mismo de los temas que le preocupan a la escuela de la opción pública. La dinámica que vamos a utilizar es el planteamiento de tres preguntas. Cada uno de los panelistas que me acompañan tendrá en la primera ronda 3 minutos para responderla. Luego vendrá una segunda pregunta donde también cada uno de ellos tendrá 3 minutos. Finalmente, una tercera ronda con una tercera y última pregunta para la cual hemos dejado 4 minutos para cada cual. Luego de eso daremos oportunidad para que aquellos de entre ustedes que quieran plantearles alguna pregunta o efectuar algún comentario al respecto de las ideas que se habrán vertido, pues tengan la oportunidad de hacerlo. Muy bien, la primera pregunta que quiero plantear entonces a los miembros de este panel es: ¿cuál es su opinión sobre la calidad y la eficacia de la administración pública en Guatemala? Empezamos de aquí hacia allá. Bueno, muy buenos días. Les agradezco por este espacio. Realmente yo creo que para empezar a hablar de este tema, considero fundamental empezar por definir por los conceptos del mismo, ¿verdad? Porque si no encuentro de una forma razonable hablar sobre solamente eficacia de la administración pública, sino que también debemos hablar de la eficiencia de la administración pública. Obviamente, pues eficacia es cumplir con los plazos establecidos en la ley, es decir, que la administración pública pues logre de manera rápida efectuar sus propósitos, y la eficiencia es que lo haga de una forma bien hecha. O sea, que el fondo y la forma de sus acciones estén establecidas en la ley y en el marco jurídico, pero de una manera clara que pueda satisfacer a los contribuyentes. A lo que quiero llegar con esto es de que, en cuanto a mi opinión de la eficacia y eficiencia de la administración pública en Guatemala, yo sí considero que hemos tenido ciertos avances. Si lo vemos desde el sistema de justicia, pues podemos ver que nuestro Código Procesal Penal en el año de 1996 pues cambió obviamente de lo que antes era eminentemente escrito a una forma de oralidad. Obviamente pues no hemos llegado a una plena oralidad en los juicios penales, pero sí por lo menos hay una mucho más efectiva participación del Estado, y en cierto punto pues los procesos penales se desarrollan ahora mucho más rápido. A lo que quiero llegar con esto es de que lo importante es de que invertamos en nuestra administración de justicia. Obviamente hay un anteproyecto del Código Procesal General en el Congreso que se ha quedado en el sueño de los justos, en las cuestiones puramente civiles, donde es eminentemente escrito, y si pudiéramos ir a tribunales y darnos un paseo por los sinnúmero de pisos que tiene la torre de tribunales, podríamos ver que las perchas de expedientes que se trabajan en los procesos civiles, donde uno plantea obviamente sus pruebas y donde expone sus peticiones al juez, son columnas de papeles que han pues de alguna manera han hecho inoperante el sistema de justicia. Y yo sí creo importante que, si bien han habido
ciertos avances, como es el Código Procesal Penal en cuanto a la oralidad. Sí hace falta mucho que hacer en cuanto al sistema de justicia y es importante que invertamos en él porque realmente la base de una gobernabilidad en Guatemala es que podamos tener un Estado de Derecho que sea eficiente y eficaz. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la pregunta que se plantea, yo creo que es conveniente primero analizar. Yo desde mi punto de vista soy abogado y pues todavía no soy abogado, pero pronto lo seré, primero Dios, y siempre uno comienza analizando todo lo que es el marco jurídico de lo que pretende estudiar. Entonces, en este marco jurídico yo entiendo que realmente la administración pública de Guatemala está basada en criterios de descentralización y de participación ciudadana, y creo que es a este punto donde quiero referirme. En cuanto a la descentralización, existen instituciones en Guatemala que van a dar origen a esta descentralización y que no han logrado jugar el papel tan importante que deben jugar. Por ejemplo, los municipios y las municipalidades. Alguien cuando me refería a esto me dijo que tal vez por mi corta edad no tengo la memoria histórica y que la municipalidad de Guatemala es un gran ejemplo de cómo una municipalidad ha logrado sacar adelante su jurisdicción territorial, el límite territorial al que se encuentra circunscrito. Entonces, realmente creo que la Municipalidad de Guatemala es un buen ejemplo. Sin embargo, no todas las municipalidades han llegado a lograr sus cometidos. Después hay otra figura que también es muy importante para lograr la descentralización y que a mi criterio tampoco ha funcionado, que son los consejos de desarrollo. Los consejos de desarrollo son entes que están llamados a crear políticas públicas que puedan funcionar y guíen la administración central. Entonces, en la medida que los consejos de desarrollo comiencen a funcionar como debieran y las municipalidades puedan también satisfacer las necesidades de una manera más directa en cada población, así irá siendo más eficiente la administración pública. Sin embargo, hay que analizar otro punto de vista. Cuando en una administración pública es poco eficiente, puede decirse que siempre hay un cierto desagrado al pago del tributo, pero una administración pública deficiente lo acrecienta aún más. Este desagrado al pago de tributo, pues es lógico que a nadie le gusta que le quiten lo que se gana con el sudor de su frente. Y en parte de esto también hay que buscar cómo estimular una anuencia al pago del tributo y disminuir así la elusión fiscal. Bueno, pues eso. No tenemos indicadores de calidad en Guatemala y eso me preocupa porque ni siquiera nos podemos comparar con otros países y mucho menos con nosotros mismos. No podemos ver cómo hemos estado mejorando. Y bueno, lo único que podemos ver es que no han existido evaluaciones específicas que se han realizado respecto a distintos sectores o distintas acciones del gasto público. Y específicamente en los consejos de desarrollo encontré, en un estudio que realizó el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales acerca de los proyectos de infraestructura, puentes y edificios. Y bueno, cuando voy a ver los resultados, lo que ellos trataron de ver era su grado de avance, su calidad de avance y qué tanto habían terminado las obras. Cuando voy a ver los resultados, el 52% de los proyectos, repito, carreteras, puentes y edificios, están en proceso. Un 24% de las obras están abandonadas. Oigan esto, de las que debieron completarse, solo el 41% estaban completas. Entonces, yo creo que ahí nos vamos dando una idea de qué tan bien está siendo eficaz el gobierno. Solo un 41% de las obras de infraestructura, sin meternos a hablar de si debiera de hacer esta obra o no debiera de hacer aquella obra. Segundo, cuando vamos a la comunidad o cuando el Centro de Investigación, el CIEN va a las comunidades y les pregunta a los beneficiarios, el 39% afirman que la obra se interrumpió. ¿Qué está diciendo esto? Realmente las instituciones que están ejecutando la obra pública no está siendo eficiente. Una obra que se interrumpe no lo es. El 44% afirmó que se atrasaron las obras, el 30% no garantizó calidad, ¿sí? Y bueno, el 92% lo que sí dijo es que aun que el gobierno no hubiera hecho nada, ellos hubieran estado dispuestos a realizar esas obras, ¿sí? Yo creo que los consejos de desarrollo, bueno, son una opción para hacer a la población partícipe, pero hay que evaluar
¿Qué estrategias están tomando? Y bueno, ya solo tengo 10 segundos. Yo creo que mi opinión es que no estamos hablando de un país que está garantizando la calidad y la eficacia en sus acciones, por lo menos en infraestructura. Y aquí atrás nos hablaron del proceso penal. Y si vamos a ver distintas instituciones, habrán algunas buenas. Yo creo que en general le falta mucho. Retomando este último comentario, yo creo que también podría delimitar o resumir la calidad de la actual administración pública en una palabra, y esa sería deficiente. Pero con esta observación simplemente no se aporta nada. Siento que se debería analizar más a fondo qué es lo que está ocasionando estas deficiencias. Y hay puntos bien puntuales y bastante sencillos que están a la vista de todos que nos podrían ayudar a entender un poquito cuál es el fondo de todas estas deficiencias. El primero sería que estamos limitados a planes de gobierno que lamentablemente terminan cada 4 años, hayan sido buenos o malos, pero las obras se terminan y hay que empezar desde cero. Y el nuevo gobierno viene y se dedica a criticar o a desacreditar lo que se hizo en el anterior gobierno, se pierde la inversión y, en fin, hay que empezar desde cero nuevamente. Esto genera otro tipo de situaciones, como por ejemplo la desorganización institucional. Hay dos cuestiones bien contrarias. En algunas instituciones públicas, como por ejemplo en las aduanas, podemos encontrar que los vistas gozan de demasiada discrecionalidad para decidir arbitrariamente sobre ciertos casos, no hay una línea de acción definida. Y en otros casos, en otras instituciones, hay una total falta de criterio hacia situaciones que pudieron haber sido resueltas con mucha simpleza, con un simple juicio atinado. Por otro lado, tenemos el exceso de burocracia. Yo creo que el peor problema con la burocracia es que dentro de las instituciones la gente que está en el medio ya no se da cuenta que la misma existe. Dentro de la educación se utiliza mucho el término de la fosilización. ¿A qué nos referimos con esto? A un error recurrente que las personas lo cometen tanto que ya no se dan cuenta de que existe. Lo asocio mucho con el aprendizaje de un idioma. Cuando alguien aprende a decir mal una palabra, luego este error se queda y se internaliza tanto que ya no es percibido como error. Entonces, este es un problema grave dentro de las instituciones y hay que dignificar el rol del funcionario público. Por otro lado está la corrupción, y cuando hablamos de corrupción tenemos que recordar que esto sucede en 2 vías. La vía del corrupto, aquel funcionario que se deja corromper, y la vía del corruptor. Y esto es lo más preocupante porque en eso caemos todos nosotros. Cuando vivimos en una sociedad donde cada vez estamos más y más acostumbrados a dejar pasar ciertas cosas. Y esto se puede ver en ejemplos tan sencillos como obviar un semáforo en rojo, colarnos en una pila, no devolver un cambio. Entonces, así nos acostumbramos y estamos envueltos en un sistema que acepta cada día más estos errores. Por último, tenemos un caso no menos importante, que es el de tráfico de influencias, en donde naturalmente cada gobierno debe pagar una factura política y nos encontramos con gente dentro de las instituciones que no está realmente comprometidas con la visión institucional y no están al tanto de cuáles son los objetivos o simplemente no tienen la voluntad política o la visión de realizar un cambio de importancia. A pesar de que se ha hecho una primera delimitación del tema en cuanto a nuestra perspectiva profesional, yo deliberadamente delimité esta pregunta en 4 puntos principales, teniendo en cuenta el papel trascendental que tiene el gobierno en la economía de nuestro país. El primero que me permití analizar es la capacidad del gobierno de favorecer el crecimiento económico. Sin embargo, dado la vulnerabilidad de nuestra población, el crecimiento económico vinculado con un crecimiento equitativo y con igualdad de oportunidades. En términos de crecimiento y aludiendo más al papel que juega el Estado en favorecer las condiciones para lograr un crecimiento sostenido, hasta antes de 2005 el crecimiento promedio de nuestro país era de 2.2% del Producto Interno Bruto. Se tuvo un crecimiento modesto del 3.2 en 2005 y teniendo en cuenta algunas otras variables como es el encarecimiento del petróleo y otros recursos que nosotros necesitamos para poder considerar una economía sostenida, el futuro de la misma se ve un poco comprometido. El segundo, al hablar del tema de equidad, el presupuesto del gobierno en términos de educación y de salud
oscilaba entre 15% para la educación y aproximadamente un 10% para salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. Si nosotros evaluamos el gasto total del gobierno, el porcentaje de lo gastado en términos del mismo PIB para el rubro de salud está por debajo del 2% y levemente encima del 2% para educación. El segundo punto que quiero analizar es el tema vinculado con la cuenta corriente y el fomento de las exportaciones. Aquí nos encontramos con un exceso de burocracia en los términos para que los exportadores puedan mandar sus productos al exterior y una excesiva centralización de los procesos administrativos para favorecer las condiciones que permiten a nuestros productores llevar sus productos con sus compradores. El tercer punto tiene que ver con el fomento y el apoyo al sector de las microempresas, teniendo en cuenta las características de nuestra economía, donde el 75% de la misma es informal. Si no se tiene un adecuado manejo del déficit público como lo tiene nuestro gobierno, las tasas de interés se tienden al alza y por ende el crédito se ve encarecido. Por lo tanto, tampoco los procedimientos que se han tomado para favorecer a este sector han sido los idóneos. Cuarto punto y no menos importante tiene que ver con el manejo de las políticas ambientales. El 8% según el censo agropecuario de nuestro suelo es el único que se puede utilizar para actividades agropecuarias. Sin embargo, el 92% de actividad forestal en este país es alrededor del 8% que nosotros usamos para las mismas actividades agrícolas. Es decir, estamos explotando nuestro suelo para algo que no tiene vocación. Por lo mismo, considero el papel del Estado totalmente ineficiente o con un avance muy modesto. Gracias. Gracias por el espacio. En aras del tiempo quisiera, antes de responder a la pregunta, hacer algunas precisiones teóricas en función del documento que se nos facilitó para la discusión, que es de autoría de Friedrich Hayek. Yo creo que él en su disertación en el folleto habla de algo que me parece muy importante retomar, que es que el ser humano es el objetivo último de toda producción social. Toda institución, toda creación, toda producción, en definitiva, tiene como fin último el ser humano. Después creo que hay que entender que lo público, el sector público, tiene una racionalidad propia. No se puede analizar a lo público desde los parámetros que se establecen para el sector privado y no se pueden tampoco aplicar directamente los parámetros del mercado al sector público. Hay que tomar en cuenta también que dentro del sector público hay dos elementos importantes. Hay una estructura formal determinada por la ley y el marco jurídico vigente, y hay una estructura informal que muchas veces es más aplicable que la misma formal. Finalmente, la línea que voy a tratar de mantener durante todo este debate es el fortalecimiento institucional. En aras de la pregunta, en aras de responder a la pregunta, considero que en nuestro sistema público aún estamos movidos por una fuerte estructura que es dominada por estancos de poder. En este país, cualquier persona que pertenezca al sector público tiene la capacidad de, en su área de trabajo, generar un espacio de poder donde él es el que genera dominación. Eso, de alguna u otra forma, genera algunas falsas fisonomías al Estado. Yo creo que el Estado no es el problema el Estado en sí mismo, sino más bien aquellos que conforman ese Estado y que llegan al Estado, construyéndose por lo que podríamos decir en buscadores de renta. Y si no, tenemos un ejemplo con el actual gobierno que tiene un tinte eminentemente empresarial, con una lógica dominada más por el sector privado, pero la estructura del Estado se ha mantenido. O sea, podemos identificar que han habido sesgos hacia la búsqueda de rentas por aquellos que han cooptado el Estado en el actual periodo administrativo. Después podría decirse que la fisonomía del Estado guatemalteco no es gratuita. O sea, nuestro Estado no es por generación espontánea. El modelo de nuestro Estado no nace de la nada, sino que representa intereses bien definidos que se han ido sucediendo y que de alguna forma hacen del Estado lo que es actualmente: un Estado ineficiente, un Estado discriminador, un Estado racista, un Estado con una serie de elementos que no son gratuitos, que tampoco podría decirse que son de generación espontánea. Quisiera hablar, por ejemplo, en el tiempo que me queda, del tamaño de nuestro Estado. Nuestro Estado, según la Flaxo, en un estudio reciente que hacen, solamente ocupa el 22.4% de la población económicamente activa, incluida en el sector formal. No es un Estado inmenso,
pero sí considero que el espacio de poder que generan los funcionarios públicos en sus áreas de trabajo es lo que ata de manos al Estado, independientemente de la lógica que lo esté dominando. Muy bien, después de haber escuchado estas respuestas, tenemos que pasar a una segunda pregunta obligada en la lógica de esta discusión. La siguiente pregunta es: ¿qué consecuencias tiene una administración pública ineficaz y de pobre calidad? Sí, bueno, en esta pregunta pues tenemos que ponernos a pensar en cuán eficientes son las instituciones públicas que tenemos actuales. Al hablar de instituciones públicas, quisiera referirme en un ejemplo concreto al Congreso de la República. Realmente los problemas que se dan dentro del Congreso de la República no es porque los congresistas sean seres malvados o seres súper extraordinarios. Simplemente los problemas que se dan en el Congreso de la República es porque los congresistas no tienen límites en su actuar, ni tampoco tienen sanciones directas que hagan que de cierta manera piensen 2 o 3 veces antes de emitir una ley o antes de ejercer una presión por algún grupo o sector que los esté de cierta manera inmiscuyendo en actos ya sea de tráfico de influencias o operaciones ilícitas. Mucho se ha hablado de congresistas relacionados a temas con el crimen organizado, el narcotráfico, pero lo más importante es que como no existe un límite real, lo que está sucediendo es que el propio Congreso está destruyendo nuestro sistema democrático, porque al no tener límites el Congreso de la República, lo que está generando son que grupos de presión o grupos de interés capturen al Estado. Y esta captura del Estado se ve a través de promoción de leyes que obviamente favorecen a unos, pero perjudican a otros, porque no se crean leyes de carácter general, abstractas e impersonales, sino que se crean leyes para favorecer a grupos determinados. Esto se da de forma partidaria dentro del Congreso de la República, y es importante que veamos la manera, y bueno, más adelante quisiera proponer unas ideas que tengo para limitar esta arbitrariedad o este exceso de libertad que tienen los congresistas, porque sí creo que al no tener límites, no solo en el Congreso, sino que en cualquier institución del Estado, lo que crea es un modelo autoritario, que si bien nos regimos bajo un modelo democrático, estamos propiciando, pues no tal vez el autoritarismo por una persona como se dio en épocas pasadas bajo gobiernos dictatoriales, pero sí estamos cayendo en dictaduras de grupos de presión. Y entre más crece el Estado, mientras más abarca instituciones que son de índole privado y que la administración pública no tiene por qué tener alguna injerencia, más se crean los grupos de presión y entonces generan más intereses que coactan o hacen ineficiente la administración pública. Bueno, en mi opinión, yo creo que la principal finalidad de la administración pública es lograr la satisfacción de las necesidades por los mismos particulares. Es en este sentido que quiero hacer ver que una administración pública ineficiente produce varias consecuencias que limitan esta participación ciudadana. En primer lugar, una administración deficiente en la que los funcionarios administrativos son corruptos o no se desempeñan en ejercicio de sus labores con la debida diligencia, genera corrupción, desconfianza y debilitamiento institucional. Esto lo que logra, a final de cuentas, son bajos niveles de inversión que van a redundar en toda la economía nacional
y van a poner un límite a lo que puede ser una fuente de trabajo o incluso una fuente de satisfacción en necesidades desde un punto de vista más individual. O sea, los primeros que tenemos que satisfacer nuestras necesidades somos nosotros, como personas, mediante nuestro trabajo. Y luego, todo lo que tiene que hacer la administración pública es desarrollar las circunstancias necesarias para que podamos desarrollar nuestros fines. Ese es el fin último del Estado. Después hay otro problema que me gustaría analizar. La administración pública también puede ser deficiente cuando limita esa capacidad por su mismo crecimiento desproporcionado y comienza a absorber funciones que en principio le corresponderían a los particulares. Esto lo que hace es que impide que el hombre se desarrolle conforme a su naturaleza, que es la capacidad de autoperfeccionarse. Entonces, son los dos problemas que yo miro que puede generar una administración pública poco eficiente. Bueno, desde el punto de vista que yo lo abarqué, el económico, básicamente yo vi 3 consecuencias, pueden tener más, las 3 principales que yo he observado. Uno, las instituciones del gobierno ante una mala administración pública o una ineficaz o de pobre calidad pierden confianza. Mancur Olson habla de las instituciones como procesos generadores de confianza. Y pensémoslo, si la institución del gobierno que se llama municipalidad me falló en el periodo 0, en el periodo 01 yo no voy a confiar en ella. Asimismo, North habla de las instituciones como formas que nos ayudan a reducir costos de transacción. Y a la medida que van perdiendo esta confianza o legitimidad, también va perdiendo, los costos de transacción no son minimizados por las instituciones. Y para quitarnos la teoría de un lado, vamos a ver algún caso en específico. Pensemos, yo la vez pasada estábamos en el mercado de Shela. Interesante, fuimos para Navidad en la democracia, en el mercado de la democracia, y fuimos a tomar un agua en una tiendita. Y la señora nos ofreció las aguas y todo, y en eso, bueno, no esperábamos que nos dieran facturas. Y nosotros le preguntamos, mire, y por aquí pasa mucho la SAT. No les repito todo lo que me mencionó de la SAT, ¿sí? Solo les puedo decir que me mencionó hasta la abuelita del superintendente o del vista de aduanas o de lo que quieran, ¿sí? Otro caso, ayer estuvimos en Escuintla y una señora también informal del mercado de Escuintla nos dice, le mencionamos a la municipalidad y nos dijeron eso de la municipalidad, yo no quiero hablar con ellos, ni me los mencionan, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos visto? La mala administración pública va perdiendo la confianza y la legitimidad de las instituciones. Número 2, altera los precios relativos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un gasto que se está haciendo, un gasto público está consumiendo recursos, por lo tanto está generando distorsiones en el sistema de precios por el cual nosotros estamos decidiendo. Y un ejemplo de esto en Cobán. Estábamos en Cobán, vamos al mercado y nos vemos que el gobierno está, otro ejemplo mejor, se me ocurrió, la vivienda. Los proyectos de vivienda consumen X cantidad de material de construcción. ¿Y qué es lo que está pasando? Como están demandando una mayor cantidad de materiales de construcción, están empujando los precios de construcción para arriba, ¿sí? Entonces, yo que no estoy siendo facilitado por algún programa del gobierno, sin embargo, tengo que pagar un precio más caro por el gasto del gobierno. Y si el gasto es ineficiente, está haciendo este cambio de precios relativos de forma ineficiente, redundante, perdón. Y lo número 3, el pleno uso ineficiente de los recursos o el costo social, como lo llama Harberger. Estos recursos que el gobierno utiliza no se están utilizando en los fines que son prioritarios. ¿Por qué debiéramos de hacer una carretera que está, por qué deberíamos de pavimentar la Roosevelt y no el periférico? ¿Por qué deberíamos hacer una carretera en el norte y no en el sur? Y si aún así lo hacemos, es de mala calidad, básicamente estamos haciendo un uso ineficiente de los recursos. Continuando con esto, creo que vamos a redundar bastante en los puntos, tal vez enfocados desde un diferente ángulo, pero en definitiva sí, se desincentiva la inversión extranjera y el comercio. Para todos es bien sabido que, por ejemplo, cuando una empresa internacional quiere
iniciar operaciones dentro de Guatemala es sumamente engorroso, difícil y complicado poder empezar a hacerlo. Resulta mucho más fácil tal vez en otro país centroamericano. Eso nos quita competitividad. Por otro lado, continuando con el comentario del compañero acá al lado, para los pequeños empresarios guatemaltecos, cuando desean importar o exportar, se ven seriamente desilusionados cuando se encuentran con graves pérdidas económicas en cuanto a exportaciones. Por ejemplo, pierden un contenedor completo de producto perecedero por un fallo administrativo que pudo haber sido solucionado fácilmente. Este tipo de situaciones van frenando nuestro crecimiento. Segundo, nuevamente mencionando la mala utilización de los recursos que tenemos. Plazas fantasmas, puestos que se ocupan con 3, 4, 5 personas que hacen exactamente lo mismo, o un proceso que tarda varios días en el escritorio de un funcionario o varios días en el escritorio de otro funcionario. Las cosas no avanzan por la mala utilización de los recursos, cuando una persona podría perfectamente ocupar o hacerse cargo de las funciones de varios puestos, por citar un ejemplo cualquiera. Y el tercero, que sería el más triste, es la falta de confianza nacional en la función pública, en la gestión del gobierno. Y esto es lo más triste, cuando ya las personas han llegado a un punto en que ya no creen que lo que se está haciendo pueda estar bien, o que puede haber ciertas cosas positivas, pero simplemente hemos estado tan decepcionados anteriormente que ya no creemos que las cosas puedan realmente sufrir un cambio o realizarse algo bueno, efectivo, que pueda convertirse en un plan a largo plazo. Simplemente ya no creemos en eso. Para responder a la pregunta, coincide en el primer punto. Nosotros nos estamos convirtiendo en un país repelente de la inversión extranjera. A pesar de que hemos adoptado como receta de cocina varios de los procesos diseñados desde el consenso de Washington, propuestos por Davison, si nosotros no tenemos la capacidad de administrar eficientemente los recursos con los que cuenta el Estado y el gobierno, más bien en su forma administrativa, se convierte en un obstáculo para el desarrollo de las condiciones necesarias para mejorar el clima de negocios, posiblemente la inversión extranjera directa no presente un crecimiento sostenido en los próximos años. Ahora bien, esto está muy ligado a que la capacidad instalada de la economía guatemalteca no soporta la oferta de trabajo existente. Teniendo en cuenta eso, el vaticinio que se puede hacer acerca de la economía informal es bastante preocupante. Si esta capacidad instalada no logra emplear a la totalidad de trabajadores o a la mayor parte de ellas en un trabajo bien remunerado y que les permita llevar una vida decente, estamos encontrándonos con un foco infeccioso de problemas sociales. Nosotros no sabemos a dónde podemos llegar con el nivel tan alto de inseguridad, en donde según cifras del Ministerio Público, de las denuncias presentadas, tan solo el 0.1% logró una sentencia firme para el año 2003. Otro problema básico que se derivará de mantener un ritmo como el que llevamos hasta el momento es el deterioro sostenido de nuestro ambiente. El no manejo de los adecuados incentivos forestales en nuestra economía puede llevar a un decrecimiento cada vez más de nuestra característica boscosa, y el manejo inadecuado de los incendios forestales, la explotación de recursos que deberían ser destinados para otros fines, es también un problema que puede comprometer el bienestar de las generaciones futuras. Entonces, el clima que se presenta es bastante comprometido. Sin embargo, cabe decir que el Estado y la administración pública también han avanzado en ciertas ramas. Por ejemplo, en términos jurídicos, se ha aprobado una ley de inversión extranjera directa que, aunque en términos sustantivos permite tener las condiciones necesarias para que nuevos inversionistas se instalen en nuestro país, en términos procesales ha sido una total decepción. Muchas gracias. Yo quisiera retomar para responder a esta pregunta la cita que hace Jaime en torno a NORD. Y esto me permitiría de alguna forma hacer una respuesta positiva en la medida de que NORD afirma que la institucionalidad genera beneficios. Sea deficiente la administración pública o haya logrado ya un cierto nivel de eficacia, la institucionalidad como tal está comprobado que genera beneficios principalmente en costos de transacción. En esa medida, yo creo que estamos en una etapa en la que se ha superado el debate sobre el mercado y se ha superado el debate sobre el Estado.
ambos polos opuestos, ambos polos totalmente encontrados, el debate teórico ha permitido superar esa etapa. Estamos en una etapa donde se habla del fortalecimiento institucional como uno de los elementos necesarios para el crecimiento económico, para el desarrollo y para el desarrollo económico y social. En esa medida, entonces, yo quisiera retomar un poco los comentarios anteriores a través de una pregunta. ¿Por qué estamos correlacionando tanto la inversión y el crecimiento en función del gasto público o en función de las políticas públicas? Es decir, estamos reconociendo implícitamente que el Estado tiene una importancia definida y en esa medida de reconocer esa importancia necesitamos mejorarlo. Esto nos permite identificar que si bien el Estado está funcionando mal, la solución no es eliminarlo, no es reducirlo, sino fortalecerlo y mejorarlo. Sobre todo en función de los costos de transacción, poder lograr que el Estado nos garantice generar costos de exportación, costos de producción, ambiente o clima de negocios para la inversión adecuados para que podamos de alguna forma tener un crecimiento. En esa medida, entonces, la lucha sería contra el burocratismo, contra el crecimiento desmedido del Estado, contra esos estancos de poder que se han ido consolidando en nuestro medio y que permiten actividades, como ya bien lo mencionaron anteriormente, de compadrazgos, de nepotismo, de elementos inclusive hasta de pagos políticos hechos desde el Estado. En esa medida yo creo que la pregunta nos guía de que la administración pública bien encaminada puede generar más beneficios que el proceso contrario de reducción. De alguna forma está comprobado en el actual debate teórico en torno al fortalecimiento institucional desde la perspectiva de norma. Muy bien, entramos a la última ronda de respuestas. Para esta última pregunta, nuestros panelistas tendrán 1 minuto más cada uno de ellos. 4 minutos para elaborar su respuesta o comentario. La pregunta, después de haber pasado revista a la calidad y la eficacia de la administración pública, de las consecuencias que esto realmente trae, pues se impone preguntarles a cada uno de ellos qué propone usted de manera concreta para mejorar la eficacia y la calidad de la administración pública. Bueno, de forma concreta y muy puntual, yo sí quisiera mencionar a la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, como un poder del Estado, es una limitante a los congresistas, al Congreso de la República. Sin embargo, como está hoy en nuestro ordenamiento jurídico, la Corte de Constitucionalidad tiene muchas deficiencias. Una de ellas sería el problema del antejuicio, que quien quita el antejuicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es el Congreso. Entonces ahí hay una relación de intereses entre magistrados y congresistas que sí debería ser cambiado. Otro punto importante es en cuanto a los magistrados suplentes. Estoy en contra de los magistrados suplentes y creo que sí deberían haber 10 magistrados pero titulares. Esto para que en la medida de a la hora de presentar un recurso ante la Corte de Constitucionalidad por cualquiera de las instituciones públicas o de los particulares, no se vean afectados intereses entre un abogado litigante que a la vez es parte y juez en lo que se refiere a la Corte de Constitucionalidad. Pero sí veo efectivo y de manera clara que la Corte de Constitucionalidad sí sería un freno a la arbitrariedad y al desprestigio que hoy nos merece el Congreso de la República. Muchas gracias. Bueno, primero quiero decir que debe entenderse por una administración pública eficiente. El fin de la administración pública es lograr el bien común, que en definitiva debe entenderse como el conjunto de circunstancias necesarias para lograr el desarrollo integral de todas y cada una de las personas que componen la sociedad. Es así como en primer lugar resulta que para lograr una administración pública eficiente debe promoverse la dignidad de la persona, así como el desarrollo de aquellas expresiones sociales a las que las personas dan vida espontáneamente, que inician con la familia, que se erige, como bien dice la Constitución, en génesis primario y fundamental de la sociedad, pues es en ella donde se inculcan los valores fundamentales que dan origen a la sociedad, incluyendo también a todas aquellas organizaciones económicas, políticas, profesionales, que en definitiva componen el tejido social.
Esta promoción de la dignidad de la persona y de las organizaciones que voluntariamente forma lleva a considerar que no debe la administración satisfacer aquellas necesidades que por sí solas pueden estas satisfacer. Me refiero a las personas y a las organizaciones antes mencionadas. Es así como aparece el principio de subsidiariedad como protector de las personas frente a los abusos de instancias sociales superiores, instando a estas últimas a convertirse en colaboradoras de los particulares y de las instancias intermedias en la realización de sus tareas. La negación de este principio da como resultado el limitar y a veces anular el espíritu de libertad de iniciativa inherente al hombre, convirtiéndose así el Estado en un estorbo inoperante más que un instrumento para satisfacer necesidades y como una carga para los ciudadanos. Es así como la aplicación de este principio lleva necesariamente a valorar la descentralización y el fortalecimiento de gobiernos locales como eje centralizador para lograr una eficiente administración pública, pues infiere de este principio la necesidad de encontrar soluciones a problemas sociales en orden ascendente, iniciando por el individuo y terminando por la administración central. Ante esto surge también la necesidad de estimular la participación ciudadana, pues es esta una característica principal del principio de subsidiariedad y un deber que todos hemos de cumplir de modo responsable con vistas al bien común, iniciando esta participación en el cumplimiento del deber ordinario de cada ciudadano, el trabajo, pues es este el modo primario de lograr satisfacciones de necesidades propias y de los demás. Es así como el cumplimiento del deber ordinario de cada ciudadano llega a satisfacer necesidades de forma individuo-individuo, contrario a lo que se piensa que usualmente es administración-individuo. Y en último caso, en la debida intervención de la administración, mediante la concientización del servidor público de que lo que está prestando es un servicio. En este contexto es que se debe lograr una participación ciudadana solidaria, siendo la solidaridad la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común y por tanto virtud rectora del orden social. Es solo en ejercicio de esta virtud que puede lograrse ejercer de forma eficiente la administración pública en todos sus aspectos, pues es en la medida que una sociedad es solidaria que el político deja de atender a razones costo-beneficio en su función legislativa y empieza a buscar crear leyes que coincidan con una estructura social justa. Y por su parte, el funcionario público entenderá la necesidad de una actitud de servicio y cada ciudadano comprenderá la importancia de su rol para con los demás, que en definitiva se manifiesta en su interior como un deber para consigo mismo. Es así como, en mi opinión, la eficiencia de la administración pública debe lograrse en primer lugar a través de la aplicación del principio de subsidiariedad como factor que delimita la actuación de la administración y el modo en que ésta debe lograr su cometido. En segundo lugar, es necesario destacar que la administración pública solo puede ser eficiente mediante la participación ciudadana activa y solidaria, pues es solo a través del compromiso de todos para con el bien común que puede lograrse los objetivos estatales. Si se pudiera cambiar el mundo en 4 minutos, ¿verdad? Sería lo ideal, pero yo creo que hay 4 puntos específicos que pudiéramos estar tocando y que yo creo que se pudieran recomendar o proponer para mejorar la administración pública. Primero es evaluar realmente el gasto actual del gobierno y no solo evaluar el gasto y el mecanismo para gastar, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de proyectos deberían estarse dando? En infraestructura, si deberíamos de estar haciendo supercarreteras, si deberíamos de estar pavimentando caminos, si estaríamos de dar mantenimientos o si deberíamos de estar dando todo. ¿Y cuál sería la mejor forma para hacerlo? ¿Sí? Si deberíamos de estar, qué sé yo, debiera el gobierno, la municipalidad estar generando orden en los mercados, yo creo que sí, se está dando, tal vez no, sería evaluar qué puntos debería estar gastando. Básicamente, eso es uno, evaluar, ¿se justifica el gasto del gobierno? Es una pregunta. Número 2, necesidad de descentralización. Si nosotros ya justificamos que se debiera gastar en X o en Y cosa, deberíamos de buscar una necesidad de descentralización. ¿Por qué? Porque hay 4 puntos importantes, o bueno, 3, por ahí se puede resumir. Uno, hay un problema de conocimiento, si lo quieren ver a nivel público, porque el gobierno central no va a saber cuáles son los problemas que se van a estar dando en la comunidad X en el altiplano, ¿sí? Yo creo que a nivel municipal se puede dar se puede tener un mucho mejor conocimiento, pero debemos de evaluar cómo se está ejecutando actualmente. Por ejemplo, hoy actualmente hay una transferencia constitucional que se le está dando a las municipalidades del gobierno central. ¿Cuál es el incentivo allí para que el alcalde de las municipalidades genere una mejor calidad de gasto? No hay, simplemente él está recibiendo un flujo constante de parte del gobierno central
entonces no le interesa traducirlo, el incentivo se resta para traducirlo en obras a sus comunidades. El siguiente también se habla de las bases. Ok, debemos retomar al individuo como la base de nuestro enfoque. ¿Sí? O sea, cuando nosotros estamos hablando del gasto público y cuando se habla de educación, si quieren verlo así, estamos hablando de los niños. Realmente estamos hablando de José en Quetzaltenango o en Huehuetenango, ¿sí? Un niño en específico. No podemos olvidarnos que hacia allí es donde va focalizado el gasto. Y número 3, evaluación del gasto público. Como comencé platicando anteriormente, no hay ningún indicador que nos pueda decir qué tan eficiente o qué tanta calidad tiene el gasto público. Entonces, ante tal ignorancia o ante tal incertidumbre no vamos a poder tomar las mejores decisiones. O sea, y esta va de la mano de la primera. Si se justifica el gasto, bueno, pues debemos evaluarlo. Y la última, una de las más importantes, reducir las barreras del comercio y de la competencia. Yo creo que uno de los diagnósticos aquí dados, la economía informal asciende al 75% de la PEA, y el otro estudio de Flaxo, que no lo he visto, era un 22.5%, no sé si de la PEA o del PIB, o no estoy seguro, pero el punto es que eso lo que nos está diciendo es de que el Estado nuestro está perdiendo legitimidad. Las barreras a la competencia por parte del Estado son altas porque no están operando en instituciones formales, sino en instituciones informales. Entonces debemos de limitar esas barreras. ¿Por qué las personas no contratan empleados de forma formal? Perdón la redundancia. Porque, por ejemplo, y miremos las grandes empresas. Miremos, por ejemplo, Telefónica. Miren las tarjetas prepago. ¿Quiénes las distribuyen? ¿Sí? Entonces estamos viendo que debemos de eliminar las barreras al comercio, a la competencia y al trabajo. Gracias. Cada dependencia gubernamental deberá pasar por un proceso de reorganización, reestructuración en búsqueda de que se fomente la carrera institucional dentro de cada institución sin caer en la fosilización de los funcionarios. Es decir, si se espera que realmente el funcionario público cumpla con un objetivo o preste un servicio o se dé cierta atención de calidad, entonces no se puede pretender esto sin que se les capacite constantemente y sin que se retome la importancia del funcionario, porque ya hemos caído en el concepto de que el funcionario es una persona perezosa, improductiva, etcétera, etcétera. Entonces se debe dignificar su rol y tratar de que esto mejore. Por otro lado, debería existir una fiscalización social verdadera. Esto se podría solucionar, ambiciosamente hablando, con un proceso de e-government que realmente abarque toda la parte administrativa del gobierno para que realmente haya control y fiscalización por parte de cualquier persona. Algo similar a lo que se está iniciando con el proyecto de Guatecompra, solo que en un ámbito bien específico. Luego, ¿qué motiva a las personas a cometer actos de corrupción? Están dos cosas. Una es la posibilidad de cometer el acto, que siempre va a estar ahí. Y la segunda es la falta de sanciones reales, sanciones que de veras hagan pensar dos veces a las personas antes de cometer estos actos ilícitos. Y por otro lado, no nos podemos quedar estancados en procesos de hace 20 años. La globalización y los movimientos económicos, los movimientos de mercado nos demandan mayor optimización de los recursos, mayor dinamismo. Entonces debemos tratar de empezar a cambiar este sistema que se ha quedado bastante estancado en el pasado. Y por último, por utópico o idealista, fantasioso que parezca, me gustaría pensar que de veras a esta generación nos ha tocado, se nos ha pasado la batuta de realizar un cambio social de importancia, y esto solamente lo vamos a hacer mediante una visión clara de lo que queremos hacer, y al no dejarnos presionar, no dejarnos, ¿cómo decirlo?, no dejar que ciertos
intereses particulares desvíen nuestro camino de nuestro objetivo final, que debería ser la construcción de un mejor país, en definitiva. Gracias. Primeramente quiero decir que estoy de acuerdo con las instituciones que publican anualmente o trimestralmente estadísticas en no publicar un indicador de calidad de la administración pública, porque la calidad es subjetiva y varía de país a país según sus necesidades. Para mí una administración pública de calidad sería una que contuviera los siguientes ingredientes, que también parece receta de cocina y los ingredientes parecen obvios, pero como dijo un pensador muy sabio, a veces las cosas son tan obvias que pasan desapercibidas. Primeramente quisiera decir que es necesario priorizar el gasto en educación y salud. Mejorar el capital humano de los individuos es fortalecer sus condiciones para emplearse en mejores empresas y para favorecer también las condiciones necesarias para atraer inversión extranjera directa. Segundo, tiene que ver con la mejora de la recaudación fiscal, el manejo del déficit público, con eso lograr un ritmo menos creciente de las tasas de interés y también luchar por obtener un sistema fiscal menos regresivo que el que se tiene. No parece justo que el 60% de la recaudación fiscal total se lleva gracias al impuesto al valor agregado, siendo un impuesto indirecto y que genera un sistema tributario totalmente regresivo y no progresivo. Otro punto tiene que ver con la capacitación directa del Estado para fortalecer el sector de las microempresas. Ningún microempresario, y la mayoría de ellos, se ha quejado en diferentes encuestas realizadas por el Banco Mundial acerca de la carencia de programas de capacitación continua para llevar sus negocios y sus actividades en el día a día de la actividad económica. Y también, muy importante, como punto final, consideraría que es necesario manejar políticas de incentivos forestales, buscar nichos de mercado que tengan que ver con el comercio de la madera, romper barreras culturales en torno a las actividades agrícolas y de esta cuenta asegurarnos que los recursos con los que tenemos, si bien son escasos, por lo menos tendrán un margen de vida superior al que en algún momento como el de ahora llegamos a pensar. Muchas gracias. Pues me agrada que en esta última etapa los que me han precedido en la palabra de alguna u otra forma le atribuyen a la acción institucional el garantizar las condiciones, ya sea en lo jurídico, ya sea en lo económico, para obtener mejores resultados en la actividad económica. Yo quisiera dar mi última respuesta partiendo del hecho de que la institución mercado, lo que conocemos como mercado, es una institución altamente vulnerable. De ahí que se luche tanto por la generación del marco jurídico del Estado de Derecho, de ahí que se abogue por la eliminación de barreras que de alguna forma afectan al mercado. Es decir, reconocemos en el mercado la alta vulnerabilidad que tiene y esta alta vulnerabilidad de alguna forma alguien la tiene que reducir, alguien tiene que garantizar las condiciones de ese Estado, de ese mercado. En esa razón, eso tiene un costo, eso tiene una función y una funcionalidad. Yo diría que para de alguna forma mejorar la calidad de la administración pública, el elemento determinante es definir dónde está la ineficiencia de la administración pública. Cuando uno va a hacer un trámite no va directamente con el director del fondo o con el director de la institución. Habitualmente las críticas que se dan a la actividad pública, al sector público, va en la medida de los estancos de poder que se dan en los entes operativos. Es ahí donde creo que hay que canalizar las políticas para poder eficientar la actividad del sector público. Eso nos lleva a necesariamente introducir un cambio en los incentivos, en la ética y los valores de los servidores públicos, principalmente aquellos que están teniendo problemas de concentración o ejercicio de poder en sus áreas de trabajo. Yo creo firmemente, y hay estudios también económicos bien determinados, que los incentivos de los que los seres humanos más valoran no necesariamente son incentivos monetarios. Ese cambio de ética y ese cambio de incentivos en el sector público va dado mucho de los elementos de la autorrealización, de la autoidentificación, que de alguna forma no se da en nuestras sociedades. O sea, es la crítica constante hacia el sector público es que es ineficiente, que el servidor público es perezoso, es haragán, ya lo dijeron anteriormente. Eso lleva a este individuo que tiene un sector de poder donde puede realizar la dominación, pues aplique las actividades que a todos nos afectan. Esto de alguna u otra forma me lleva a que la respuesta debe ir en función de fortalecer las instituciones, de generar un espacio para que estas instituciones garanticen su eficiencia desde el fortalecimiento
no solo institucional, sino también del capital humano que las conforma. En este sentido, yo creo que es válido resaltar el esfuerzo que está haciendo la COPRE actualmente para poder hacer un censo de los servidores públicos en nuestro país. Saber quiénes somos, cuántos somos, qué nos falta, qué no tenemos, qué no podemos hacer. Nos ayuda a tener la panorámica de hacia dónde canalizar las acciones que puedan permitir a estos entes que están de alguna forma siendo ineficientes mejorar su función. Finalmente, yo creo que es muy importante que el servidor público o el sistema público va a de alguna forma garantizar su mejoramiento directamente en función de aquellas políticas que se introduzcan, pero que no dañen los incentivos y los logros laborales que se han alcanzado y que se han reconocido. Yo creo que el sector magisterial es el ejemplo actual, ya lo analizamos en días anteriores, donde la lucha por mantener y mejorar sus condiciones laborales los lleva a ser un grupo de presión que está de alguna forma entorpeciendo el proceso de una mejor educación en el país, que se puede lograr, es decir, con el recurso que ya hay puede lograrse una mejor educación, una mayor cobertura. Falta, como el compañero anteriormente lo mencionaba, es importante fortalecer el sector de educación, pero considero necesariamente que cualquier reforma que pueda introducirse en el cambio de incentivos en el sector público debe reconocer los logros laborales que ya se tienen y poder mantenerlos, garantizarlos. De lo contrario vamos a tener lo que el primer compañero mencionaba, nuevas generaciones de grupos de presión que desgraciadamente en este país cualquier persona que se organice puede desestabilizar la gobernabilidad, puede parar el país, puede tomar carreteras y de alguna forma beneficiarse de manera sectorizada si la intención es convertirse en un grupo de presión negativo. En esa medida, entonces, finalmente yo quisiera cerrar con que no podemos esperar empresas exitosas, ni mucho menos inversiones exitosas, en contextos sociales en el cual las instituciones son fracasadas y los niveles de vida son depauperados. Es necesario generar un crecimiento económico que vaya de la mano con el desarrollo económico y social, que le permita a las nuevas inversiones tener incentivos, no solamente jurídicos, no solamente de seguridad, sino principalmente de que la población a la cual va a servir esté capacitada para absorber las mercancías que se producen. Muchas gracias.